Vamos a dar inicio a este conversatorio, impacto de medidas económicas en el sistema financiero. Es la música del alma la que nos invita a decir presente hoy que nos golpean, para decirle a la sociedad que nuestra cooperativa está en el tiempo de mirar y seguir con el faro de luz encendido, sirviendo con mística y entereza para vencer ese oleaje embravecido que quiere envolvernos en la bruma. Sí, para salir estamos preparados, sabiendo y sintiendo que no somos menos que nadie, porque en cada uno de nosotros está el poder del ser y hacer para encontrarnos con el tiempo del amor a la tarea del servicio, con paciencia, porque no debemos vivir en pasado ni futuro, sino en presente, con firmeza, sin quejas ni lamentos que nos quiten el norte del cumplimiento. Conjuguemos en esta mañana, con la presencia del economista Fausto Ortiz, momentos de plenitud. Aprovechemos su conocimiento y experiencia para recordar nuestro acervo, porque son gente como usted que nos guiarán por el camino correcto en beneficio de los socios, y porque las ideas y la ciencia economista. Gracias a la participación de nuestro presidente, el doctor Guido Montalvo Aguirre. A continuación tenemos la intervención del magíster Héctor Miño, gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Cámara de Comercio de Ambato. Muy buenos días a todos. Agradecemos por parte de la cooperativa Cámara de Comercio de Ambato su asistencia. Creemos para nosotros como cooperativa que es muy importante que nuestros socios, a través de nosotros como cooperativa, conozcan de primera mano todo lo que está pasando en el país, sus principales incidencias económicas. Creemos que eso para nosotros es muy importante, para lo cual hemos traído acá a Fausto Ortiz para que nos ayude en este conversatorio, explicando qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitamos hacer. Y para esto, sí, señores, quiero que estén muy atentos a lo que Fausto nos viene a indicar. Y después de su conversatorio van a haber preguntas y respuestas para nosotros tener claridad de lo que pasa en nuestro país y más que todo en nuestro sector financiero, que como cooperativas es muy importante conocer. Muchas gracias por su asistencia. Fausto Ortiz de la Cadena, economista graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con maestría en Economía Empresarial de INCAE, Costa Rica. Ha sido profesor en universidades y escuelas de posgrado dentro del país. Su experiencia profesional en el sector privado inicia como director de estudios económicos de la Cámara de Comercio de Guayaquil, posteriormente en el Grupo Financiero del Pacífico, trabajando en varias subsidiarias en las áreas de gerencia financiera y finanzas corporativas, así como miembro del Comité Nacional de Crédito del Banco del Pacífico. Se desempeñó luego como consultor de finanzas en corporativas, valorando negocios en marchas y estructurando emisiones de deuda corporativa para empresas ecuatorianas que se colocaron en el mercado de valores nacional e internacional. En el sector público fue subsecretario de Tesorería de la Nación, subsecretario de Crédito Público, viceministro de Finanzas y ministro de Economía y Finanzas de julio del 2007 a julio del 2008.
miembro del primer Consejo Asesor Económico del Presidente de la República para apoyar el proceso de renegociación de la deuda externa y acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de junio a septiembre del 2020. Ha participado en directorios y comités administrativos de diversas entidades públicas y privadas. En la actualidad es asesor empresarial, analista económico, miembro del Consejo de Dirigentes UTG y columnista del diario Expreso. La experiencia en valoración de empresas supera los 100 millones de dólares en importantes empresas ecuatorianas. Marzo del 2004. Es el economista Fausto Ortiz de la Cadena, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. Bienvenido. Bien, pues a continuación ya tenemos el conversatorio temático Impacto de medidas económicas en el sistema financiero 2024, con la participación de nuestro invitado especial, el economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Bienvenido, economista. Gracias. ¿Qué sector es el menos afectado en la economía? El sector externo, ¿no? Entonces, si usted chequea las remesas que envían nuestros hermanos migrantes al país, en dólares han tenido un buen incremento. Este año seguramente van a pasar los 5.200, 5.300 millones de dólares, que es en dólares el valor más alto en la historia del Ecuador de lo que reciben los migrantes, ¿no? Frente al tamaño de la economía es importante, va a ser algo así como un 4,5% del Producto Interno Bruto, pero antes, ya en el año 2006, 2007, 2005, ya antes habíamos alcanzado una cantidad más grande frente al tamaño de la economía, que era un 6,5% del PIB. Pero en dólares, que al final del día lo que la gente dice, cuántos dólares están entrando, van a ser algo así como unos 5.200, 5.300 millones de dólares. Mira entonces ahora la figura desde el lado de los ingresos. Y veíamos entonces que los ingresos, por ejemplo, el año pasado, los impuestos representaban el 12% del Producto Interno Bruto, ¿no? Un poco más de la 10ª parte. Pero en algún momento, entre el 12 y el 15, en impuestos se llegó a recaudar 13, 14, 15% del Producto Interno Bruto. Es decir, se lograba recaudar buena cantidad de plata, pero más bien se ha caído. Entonces, si uno mira cuánto era lo que se recaudaba de impuestos en el 2023 con lo que se recaudaba en el 2009, era idéntico. O sea, estamos exactamente igual. O sea, no hemos logrado mejorar la recaudación de impuestos. Y entonces, con los impuestos se pagan los sueldos, se pagan los intereses del endeudamiento público, se paga el bono de desarrollo humano, se paga el 40% de la seguridad social y no nos está alcanzando. Y entonces, en realidad, aparte del conflicto armado interno, los impuestos son para cubrir ese descalce entre los gastos corrientes o permanentes y los impuestos. Teníamos un problema de que no nos alcanzaba la plata en impuestos para pagar gastos corrientes. Y si uno mira los impuestos, ¿no? Dice, ¿cómo terminamos el año pasado? Terminamos con 14.200 millones de dólares. Pero si uno chequea también y ve el comportamiento de los impuestos, encuentra que en el 2016 ocurre el terremoto y los impuestos iban creciendo, ¿no? Vino el terremoto y se cae, ¿no? Luego, después del terremoto, hubo también impuestos, algunas contribuciones, vuelven los impuestos a tratar de crecer. Vino la pandemia y se volvió a caer. Y vuelve otra vez a intentar crecer. Entonces, estamos hoy día en impuestos recaudando lo del 2023, idéntico al 2014. Y los gastos siempre están creciendo. Entonces, andamos con una dificultad, uno diría, estructural en el tema de recaudación tributaria. Y el gobierno va por la opción que es quizás más efectiva, ¿no? Quizás no es tan eficiente, no es la mejor opción, pero es la que le permite recaudar más. Subir el impuesto, el IVA a toda la población
que le va a impactar de mayor y menor grado dependiendo qué tipo de consumo tenga la población, poner alguna contribución temporal para tratar de mejorar estos impuestos que van subiendo y caen, ¿no? Y ahí yo en alguna parte, en algún momento en el Expreso escribía semanas atrás, es que este es un año bisiesto, ¿no? El 24. Como bisiesto fue el 20, que hubo la pandemia, como bisiesto fue el 16, que hubo el terremoto. Se parecía que los bisiestos nos acompañan con crisis y movimientos, ¿no? Siga, por favor. Una más. Un ratito. Y cuando uno desglosa los impuestos, ¿quién paga? ¿Qué impuestos es el que más recauda? ¿Y cómo está recaudando ese impuesto frente al pasado? Uno chequea acá, dice el IVA del comercio local, en los 2 primeros meses del año, hasta febrero, el IVA recaudó 769 millones de dólares, que fue casi lo mismo que el año pasado, pero todavía no alcanza a recaudar lo mismo que se recaudaba en el 2019 y el 2020, ¿no? La pandemia el 20 fue de marzo, hasta febrero era un año normal, entonces no alcanzamos hoy día a llegar a los niveles del 2020. Entonces por eso es que alguna gente me dice, pero mira que estoy preocupado porque mi negocio está todavía pataleando. Digo, sí, pero es la economía también que está pataleando. O sea, la economía está todavía de alguna forma tratando de encontrar un nivel como estábamos antes de la pandemia, ¿no? Si tú estás vendiendo como estabas antes de la pandemia, tú eres uno de los quizás pocos afortunados que ya lograste el nivel de venta de prepandemia. Porque todavía nos está costando llegar a esa situación, y eso uno lo mira en el IVA. O sea, si el IVA no recauda igual que prepandemia, es porque no se está vendiendo igual que prepandemia, porque el IVA es un porcentaje sobre la venta. El impuesto a la renta, ese sí está mejor, porque ahí impuesto a la renta, el año pasado, el gobierno del presidente Lasso había puesto un impuesto a la renta mayor para aquellos que ganaban más de $2.000 y les quitó las exenciones y lo eliminó al final de su mandato. Pero eso hizo que haya un poquito más de recaudación de impuesto a la renta y algo también de la recuperación de las empresas, ¿no? El IVA de importación, en ese caso sí estamos recaudando más que lo que se recaudaba antes de la pandemia, porque seguramente hay buena parte de importación de productos que habían estado rezagados. El impuesto a la salida de divisas, ese que dice ISD, está bajito porque antes era 5% y acá está 3,5%, ¿no? Pero ya desde el día lunes vuelven a pagar 5% si van a mandar plata al exterior. Sigamos. Cuando uno mira los impuestos, ¿no? ¿Cuánto en dólares? ¿Cuánto en dólares nos alcanza para pagar la nómina? La nómina es la línea azul. Y entonces nos alcanza a pagar, o sea, la nómina se nos lleva todo el IVA, o sea, todo el IVA que recauda el país sirve para pagar la nómina. Y se lleva buena parte del impuesto a la renta. Es decir, con la nómina, que eran estos 10.000 millones que hablábamos al principio, esa nómina se paga con el IVA y con el impuesto a la renta mayormente. Es decir, y le queda poquito de los otros impuestos para atender el resto de gastos de la economía. Es decir, ahí hay que estar claro de que es una situación que está apretada todavía, que ojalá que nos dejen descansar por lo menos 2 o 3 años antes de alguna nueva reforma tributaria. Y no nos ha ayudado mucho a la economía, por ejemplo, otras cosas como el petróleo, ¿no? El petróleo en el 2018 se producían 524.000 barriles por día. En el 19 llegó casi a 540.000 barriles por día. Y el año pasado terminamos en 480.000 barriles por día. Es decir, con buenos precios de petróleo, los gobiernos no lograron mejorar la producción petrolera. Y esto de acá es antes del impacto potencial que tendría el cierre del bloque 41 del ITT que votamos en la consulta
el año pasado, que ahí se perderían como unos 40.000 o 50.000 barriles por día, ¿no? Entonces se supone que ya está decidido, lo que están seguramente en conversaciones para ver qué tiempo lo pueden diferir para cerrar completamente esos bloques. Y cuando vemos el tema de petróleo, no solo que se nos cae la producción petrolera, que no nos da ingresos de petróleo para el presupuesto del Estado, sino que se nos aumenta el consumo de los derivados de combustibles. Y el diésel, que hace 4 o 5 años consumíamos 1.300 millones de galones, hoy día consumimos 1.600 millones de galones. Y si uno piensa que ese diésel que se vende a 1.80, para redondearlo, en verdad afuera se lo vende a $3, digamos, ahí hay más de $1 de subsidio. Entonces, en 1.600 millones de galones al año, estamos hablando que ahí hay 1.600 millones que el Estado deja de percibir. Y lo mismo con la gasolina extra y la eco, que se consumen en el año unos 1.200 millones de galones de la extra y eco país. Entonces, ahí también debe haber por lo menos $1 que está rezagada esa gasolina. Entonces, son otros 1.200 millones anuales. O sea, solamente en esos dos combustibles estamos hablando de más de 2.500 millones de dólares de plata que el Estado deja de percibir. Ahora, por supuesto, no creo que podamos eliminar el subsidio del diésel. El subsidio del diésel habrá que mantenerlo, quizás habrá que focalizarlo en algún momento para que el transporte público cantonal e intercantonal se mantenga subsidiado, el transporte de alimentos se mantenga subsidiado, pero el resto del diésel pueda estar ya liberado. En la extra y ecopaís creo que sí hay que avanzar rápidamente en el desmontaje de los subsidios, y aunque sea gradualmente, ¿no? Pero ahí hay que estar claros. O pagamos por impuestos y nos daña la actividad económica y nos friega el empleo, o pagamos los que usamos el combustible, digamos, ¿no? Esa balanza hay que ir chequeando. Y la gasolina super, que es la línea azul que está abajo, esa ya no importa, ¿no? Se consumían 200 millones de galones al año, se subió el precio de la super, ahora se consumen 60 millones de galones al año. ¿Por qué? Porque cambiamos el hábito de consumo, cambiamos el carro, nos cambiamos a gasolina extra, ya no usan esa gasolina en un proceso ilegal, pero es una realidad, el precio incremental disminuyó ese consumo. Y entonces, igual como la producción petrolera se ha caído, la exportación petrolera también se ha caído. Y entonces el año pasado volvió a marcar récord anual del peor año de exportación petrolera de los últimos, 20, 30 años. Exportamos apenas 115 millones de barriles, cuando en algún momento llegamos a exportar 154 millones en el 2014. Entonces uno dice, mira, estás teniendo ahí una caída de 40 millones de barriles en importación. Y si pone para hacerla fácil a $100, porque para multiplicarla fácil, pongámoslo a $50 de barril, entonces estamos hablando de 2.000 millones de dólares que perdemos como ingresos por haber sido incapaces de mejorar la capacidad de exportación petrolera. Vamos entonces ahora sí a los impactos, ¿no? De alguna forma veíamos por qué los impuestos. Los impuestos ven por conflicto de modo interno. Mis hijos dirían /guiño, eso de ahí, porque en verdad es el tema fiscal, digamos, ¿no? Es el tema fiscal el problema que nos lleva a subir los impuestos. ¿Y cómo nos impacta, ¿no? ¿En dónde nos impacta? Nos impacta el alza del IVA, nos va a impactar en la inflación. Y mi respuesta a esa pregunta es no. O sea, no tengamos temores en que el IVA del 12 al 15 vaya a aumentar, vaya a alentar un proceso inflacionario. Primero, desde la parte técnica, como economista, no va a ser inflacionario porque el aumento ocurre una sola vez. Quizás haya en algunos productos una subida de precios, pero de ahí se mantiene, por lo tanto no es inflacionario, técnicamente. Y segundo, quizás lo más importante es, como debido a que no tenemos plata en la economía, la gente está viviendo con las completas, ¿verdad? En algunos casos, entonces no tiene plata para ir a demandar. Me quieres vender la botella de agua un poco más cara porque dice que va a subir, y entonces no te la compro, ¿no? Entonces, ¿ve qué hago? Entonces, la demanda no va a presionar los precios. Y miren ustedes el tema de la inflación, ¿no?
El 2008, la economía bollante, el precio del petróleo de 50 se fue a 100, a 140, yo era ministro en esa época, el precio del petróleo llegó a 140 por barril, y estuvimos, como había plata, entonces la gente compraba también y subió la inflación 8%. Pero en los últimos años, los últimos 6 años, de 6 años, 3 años han sido inflaciones negativas. Porque las empresas, y usted, este pueblo, esta ciudad es importante, conocida por el tema comercial, las empresas dicen, ¿cómo subo los precios? Si subo los precios, espanto al cliente. ¿Ya? Entonces, mire que el año pasado y el anteaño pasado, a nivel mundial hubo un problema de precios. Y en Estados Unidos la inflación fue 7% y en otros lados fue más alta todavía. Y nosotros no importamos esa inflación, porque no podíamos en la economía nuestra trasladar esos precios y generar inflación. Desde el punto de vista económico, diría, ojalá hubiera un poquito de inflación. Porque eso quisiera decir que más gente se acerca a mi tienda, a mi almacén, a mi negocio, a comprarme productos. Y quizás le pueda subir un poquito el precio. Y quizás haya un poquito de inflación. Entonces, esa inflación también es sinónimo de actividad económica. Y el estar con una inflación relativamente baja, quiere decir que la actividad económica, como la vamos a ir viendo 2 láminas adelante, está un poco aguantada. Que mañana se van a corregir los precios, sí, mañana, o sea, después, pero en el corto plazo no va a haber esa situación. Siguiente. Ahí no lo van a ver, no van a ver ustedes, yo les cuento. La población económicamente activa, o sea, la gente que tiene edad de trabajar, antes de la pandemia era 8 millones de personas. Hoy día hay, a enero de 2024, 8 millones y medio. Es decir, casi 600.000 personas más han salido desde la pandemia a la fecha a conseguir empleo, porque ya tienen edad de trabajar, son económicamente activos. Pero el número de personas con empleo pleno a enero del 2024 es 2.970.000. ¿Y cuánta gente estaba con empleo pleno antes de la pandemia? 3.100.000. Es decir, hoy día, y quizás para comparar diciembre con diciembre, hoy día, diciembre de 2023, son 3.093.000 personas, son menos personas que las 3.100.000 personas que estaban en el año 2019. Es decir, no hemos ni siquiera en número de personas llegado a estar tal cual tenían empleo pleno antes de la pandemia. O sea, todavía estamos en una zona de recuperación. Y si no hay gente con empleo y hay 600.000 personas que están entre el subempleo y el desempleo nuevas, entonces la situación claramente es que no hay una economía para nada bollante, ¿no? Es una economía que está subsistiendo. Y en esa parte quiero chequear acá lo que se llama el ciclo económico, ¿no? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo se comporta? ¿Está en expansión? ¿Está creciendo cuando va para arriba? ¿O está en recesión o en depresión, ¿no? Cuando va para abajo? Entonces la economía tiene ese comportamiento. No siempre es una economía en alza. Hay momentos en que la economía va en alza, luego hay una economía que se deprime y luego vuelve a recuperarse. Son los ciclos económicos que se lo conoce así en el tema económico. Y si ustedes chequean hacia la derecha del cuadro, en la línea negra, es el ciclo económico de la economía. Y la línea azul es el ciclo económico de la importación de materias primas. ¿Y por qué presento este cuadro así? Porque los estudios del Banco Central y estudios en otros países también señalan que hay algunas variables que se comportan como la economía, pero se comportan con algo de anticipación. Entonces, por ejemplo, la importación de materias primas se comporta como se va a comportar la economía, pero después de 6 meses. Entonces, si yo veo cómo está la importación de materias primas, sé cómo va a estar la economía después de 6 meses. Y hace sentido. Si tengo que importar productos para hacer esta línea mía de fábrica de calzado o importar materias primas para hacer este producto, entonces lo que yo importo hoy día va a reflejarse meses adelante. Entonces, si ustedes ven la línea azul,
está desde el año pasado en caída. Es decir, que estamos en este momento todavía en la parte de la caída del ciclo económico. Es decir, que en algún rato, en el 24 o 25, esa economía va a volver a levantarse. Pero hoy día estamos en la parte de la caída. Y uno lo mira cuando observa las cifras del Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto, que este lunes o martes saldrá ya el nuevo dato oficial para el año completo 2023. En la pandemia, la economía cayó 9%. Son datos del Banco Central, ha cambiado la metodología del Banco Central, la ha actualizado, ha comparado con números un poco más cercanos, ahora compara con el 2018, antes comparaba contra el 2007, es una buena metodología, yo no cuestiono esos números, los estoy utilizando como ellos están utilizándolos también. Y el 2021 se recuperó íntegramente. En los datos anteriores, cuando uno miraba estas cifras allá por el mes de noviembre, resultaba que uno tenía que decir al auditorio, la economía cayó 7.8%. Y nos está tomando 3 años para igualar a la cifra prepandemia, porque el 2021 creció 4, el 2022 creció 3, y recién este 2023 con el 1,5 de crecimiento vamos a igualar la prepandemia. Pero esos números el central los ha cambiado, y ahora resulta que dice, mira, en el 2021 se recuperó íntegramente el impacto de la pandemia, y creció 9.8. El año siguiente, el 22, volvimos a crecer, un poco más lentamente, 6.2. El año pasado, el 2023, volvimos a crecer, y el dato que nos van a dar seguramente va a ser entre 2,5 y 3,5. En ese rango nos van a dar el dato, yo creo que va a ser un 3.4. Pero, ¿qué es lo que uno mira acá? Que estamos creciendo, pero cada vez más lentamente. Entonces, quiere decir que todavía en el 2024 podemos crecer, quizás este año 1,5%, y de ahí recién vamos a rebotar. O sea, todavía nos toca aguantar este año con la esperanza de que la recuperación viene a fines del 24, viene en el 25. Y cuando uno mira esto, y no a nivel de Producto Interno Bruto, sino a nivel de las ventas te dicen exactamente lo mismo. Las ventas totales del país te dicen, en la pandemia las ventas cayeron 15% en el 20, pero el 21 las ventas mejoraron el 22,5%, el 22 mejoraron el 14% y el 23 mejoraron el 2%. Es decir, las ventas, la actividad económica de ustedes, y a veces uno tiene que hacer el ejercicio, la presentación se la pueden pedir a la cooperativa, Héctor, Osvaldo, seguramente la podrán, a través de los canales que ustedes tengan, se la podrán compartir. Por usted me dice, mira, el año 2021, ¿cuánto crecí yo? Mis ventas crecieron tanto, entonces he crecido igual que creció la economía, menor de lo que creció la economía, y el año pasado crecí un poquito mejor que la economía. Entonces cada uno va a tener una cifra diferente, pero cuando las sumamos y las agregamos, entonces en las ventas van a tener este comportamiento, ¿no? Estos son los datos oficiales del SRI, cómo están las ventas. Y cuando uno chequea el dato de consumo de los hogares, que es otro dato macroeconómico también, el consumo sube más que en Guayaquil. El consumo de los hogares es lo mismo, ¿no? Hubo una caída fuerte en el 20, hubo una recuperación en el 21, o sea, toda la caída del 20 se recuperó, y de ahí cada año crecía, pero más lentamente. Entonces, el consumo se comporta de esa manera, las ventas se comportan de esa manera, seguramente entonces el dato del Producto Interno Bruto, que el Central ha cambiado su estimación, su base, ¿verdad? El año base, entonces tiene bastante consistencia, ¿no? Entonces, estamos frente a una situación en donde la economía crece, pero cada vez más lentamente hasta este año, 24. Y de ahí, por temas del ciclo económico, va a empezar a crecer y cada año más fuertemente, y a la vuelta de 2 o 3 años, tener un año ya en una mejor condición. Es decir, nos toca esperar un poco todavía hasta ver un crecimiento mucho más interesante que el actual en este año, quizás malo 1 o 1,5. ¿Y por qué es malo 1 o 1,5?
Porque la población crece a 1,5%, o sea, cada año crece la población 1,5%. Entonces, si la economía no es capaz de crecer al menos lo que crece la población, entonces quiere decir que algo está pasando, o sea, no somos capaces que haya más gente para producir más y estamos produciendo menos. Entremos un poco al tema central de la presentación, con unas pocas láminas, en la parte monetaria. La autoridad dijo, más por política, los banqueros ganan mucha plata. Entonces hay que caerle al banquero porque el banquero pague más impuestos. Entonces la banca dice, oye, yo gano 13% sobre mi inversión, pero hay otra gente y América Latina gana 19% en la banca. Pero hay otra gente que gana 15, 17, 19, ¿y por qué a ellos no les estás cayendo y me estás cayendo solamente a mí? Dice la banca, ¿no? Y entonces dice el legislador, bueno, como no, para no quedarte solamente a ti, entonces también metamos a las cooperativas en el baile, ¿no? Entonces las enmarcaron también en los impuestos para en un solo año aporten en base a sus utilidades. Y también pongamos, dijeron, a las empresas, ¿no? A las empresas en 2 años, ¿no? Si el año 2023 fue bueno, entonces que paguen impuestos el 24 y que paguen el 25 impuestos, ¿no? Porque hace falta plata para el déficit, para el ahorro, ¿no? Entonces están los impuestos. Si las utilidades fueron de 5 millones, 5%. Si fueron más de 100 millones, 25%. Y eso vemos un par de láminas, después regreso a esa lámina para ver cómo impacta eso en la economía de las empresas y en la economía del país. ¿Cómo están las captaciones? Y he puesto acá de la banca y del sistema cooperativo a nivel nacional. Entonces, en línea azul, esas son las captaciones de la banca, y en línea roja o naranja son las captaciones de las cooperativas. Y arriba o abajo están los crecimientos de cada año. Entonces, una primera cosa es que en el 2018, la banca tenía captaciones por 18.000 millones de dólares y ahora tiene 29.000, casi 30.000 millones, ¿no? Las cooperativas tenían 7.500 millones y ahora tienen 17.800. A una primera mirada rápida, las cooperativas sí pudieron duplicar su captación, ¿verdad? Porque si uno dice 8.000 millones en diciembre, ¿no? 8.000 millones en diciembre, por 2, 16.000 millones y llegó a 17.800. La banca estaba en 18.800, por 2 hubiera sido 34, 37, y acá está en 29, ¿no? Entonces, la cooperativa sí logró, el ritmo de crecimiento de la cooperativa es más alto que el crecimiento de las captaciones de la banca, ¿no? Y uno más o menos los observa, ¿no? En el 29, 9%, 10, 6, 11, 12, las cooperativas 19, 15, 24, 18, y el año pasado tuvo un crecimiento más lento, de 9 a 10%. Es decir, han estado creciendo las captaciones de las cooperativas tomando un tamaño importante, ¿no? Veamos la siguiente. La colocación de crédito. El mismo ejercicio sencillo. La banca colocaba en el 2018, colocaba 27.000 millones de dólares y ahora coloca 42.000. La cooperativa colocaba 8.000 millones y ahora coloca 17.000. Entonces, otra vez, la cooperativa que logró captar el doble, logró crecer al doble. Y la banca también creció una buena cantidad en crédito. Entonces, las medidas económicas, ¿a dónde impactan en el sistema financiero? ¿Impacta en la captación de recursos? La respuesta es no, porque ahí no han tocado nada. Las captaciones no le han incrementado algún impuesto a las captaciones, no les han quitado alguna ventaja a lo que se llama el seguro de depósitos, que hay en la banca, y creo que también está ampliado en las cooperativas. El seguro de depósitos es, si tienes en un banco o cooperativa hasta 30.000 o casi 40.000 dólares, entonces estás garantizado por el Estado. Eso no ha cambiado, seguimos exactamente igual en las que son las captaciones.
Donde hay una diferencia es en el crédito, porque alguna institución bancaria o de cooperativa que tenga deseos de crecer mucho, ¿verdad? Deseos de crecer mucho, para poder crecer necesitas incrementar tus utilidades, porque en la medida que tú aumentas tus utilidades, lo que tú aumentes en utilidad, el año siguiente puedes colocar 11 veces esa utilidad. Pues esa es la relación que mantiene las leyes bancarias. Sobre el patrimonio, los créditos pueden llegar a ser 11 veces el valor del patrimonio, ¿no? Entonces, si es que me limitas a que yo no pueda poner toda mi utilidad en el patrimonio en este año, me estás limitando la posibilidad de crecer, ¿no? Entonces, esa es un poco la única amenaza que tiene el sistema financiero, el que te corten las alas al crecimiento de crédito, ¿ya? Por suerte, el sistema nuestro está bastante bien capitalizado, es decir, hay suficiente holgura para que la gente pueda seguir colocando créditos. Es decir, no vamos a sentir tanto restricción crediticia por la ley, y quizás la restricción crediticia pueda sentirse porque el gobierno, que es un actor importante en la economía, que no estaba el año pasado poniendo toda la plata de liquidez a la economía, entonces se atrasaba con un proveedor, y el proveedor se atrasaba con otro, y el otro se atrasaba con el banco. Pero este año se supone que ya el gobierno debe empezar a pagar más puntualmente, trasladar mucha más plata a la economía para que la economía empiece a sentir más liquidez. Pero no hay otro impacto desde mi punto de vista al sistema financiero como un todo, que no sea en el tema solamente crediticio y en el deseo de colocar más crédito, ¿ya? Entonces, en esa parte las cooperativas han tenido un buen comportamiento en el crédito, han tenido mucho más agresivo, inclusive que el sistema financiero, y eso no creo que cambie mucho, ¿ya? Entonces, en la banca, por ahí, si uno le dice el Banco del Pacífico, ¿vas a haberte afectado el crédito? No, pues tengo un patrimonio en exceso, digamos, porque quiero más bien vender este banco porque tengo esa plata que dársela al Estado. Entonces, eso en líneas generales, yo creo que esa era la última lámina, creo. Sí, dígamela ahí. Ya. Y entonces, yo con mucho gusto, Héctor, para poder atender algunas preguntas si hubieran inquietudes en el estudio.